Bienvenidos a otro podcast del proyecto Angelus de Escuela de María y el tercero ya con Juvid, así que creo que podemos decir podcast de Escuela de María y Juvid. Vamos a hacer una serie. Una serie, podríamos pensar en una serie especialmente de este tema particular. Sigue Mene con nosotros. Creo que el tema de familia del podcast anterior ah, tuvo que haber sido y creemos que sigue siendo de bendición. Y de manera muy particular traemos aquí con nosotros en la comunión de los santos a San Juan Pablo II, que escribió este cuerpo teológico maravilloso de la teología del cuerpo. Y solo quiero comenzar con una frase que el santo decía. Estamos viviendo un tiempo donde la sexualidad es abusada y mal usada. Una frase que da para mucho y que nos va a iluminar mucho para entender de qué se trata es esto, Mene. Bienvenido nuevamente. Gracias, Max. Me gusta estar aquí platicando estos temas Platicando, que sí, nos puede llevar un buen tiempo. un buen tiempo. Sí, podríamos hacer una serie, podría ser un buen trabajo. Una sexualidad abusada y mal usada, podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad, Mene? Pero hay una particular en la que tenés mucha experiencia y que la podemos iluminar desde la teología del cuerpo, que también tenés muchísima experiencia, y es el tema de la pornografía. Uno de los, yo le digo la pandemia incluso, Wow. una de las nuevas pandemias, porque es increíble lo que se está consumiendo de pornografía y cómo está destruyendo vidas de forma silenciosa. Bueno, incluso con la pandemia Mm, creció el consumo de porno. Fue la Y industria que se más generó disparó. dinero dentro de la pandemia. Y con temas como pornografía, otras cosas que crecieron lastimosamente fue temas de abuso, de violencia sexual intrafamiliar y demás. Eso fue creciendo también. Los índices se dispararon también. Pero el tema de pornografía fue impresionante, cómo se disparó. Y claro, hoy el acceso a la pornografía es prácticamente ilimitado, dirías casi gratis en la mayoría de casos, algo que no pasaba antes. Eso hace que el consumo sea cada vez mayor. Y te estoy hablando de edades que uno no se imagina. En Juvid tenemos un curso para ayudar a gente a salir de la pornografía que se llama Libérate. Y hemos tenido casos donde nos acuden a nosotros, padres de familia, que han encontrado a sus hijos de 5 años Wow. viendo pornografía. Contenido pornográfico que lo vieron en el celular del papá, del tío, del hermano, entonces es un problema mucho más complejo del que uno cree. Sí, yo estaba pensando 10, 12 años, que fue la estadística que leí en tiempo de pandemia, pero no me hubiese imaginado, más no me extraña, Ujú. porque nosotros tuvimos un caso con uno de mis sobrinitos pequeños en el colegio que no le pusieron los controles parentales al laboratorio de compu, primer error del colegio, Sí. aunque el colegio nos quiso pasar a nosotros la responsabilidad. Y él escuchó la palabra Ujú. de otros compañeros de un grado más grande y se Y buscó. juntaron los 5 güiros a meter la palabra, ¿verdad? Claro. Gracias a Dios, digo yo, pasó alguien y vio y no se fue a más, pero solo con escuchar la palabra y la Claro. curiosidad de ir a ver qué se trata, se abre una puerta a una edad que uno ni siquiera se lo imagina. Y que te trae Increíble. unas consecuencias impresionantes. Mira, en mi caso, ¿por qué sé este tema? No solo porque me he tratado de formar, me he certificado, he buscado cursos, he aprendido. No soy psicólogo, por eso yo no trato casos uno a uno. Sí. Acompaño a gente, sí, digamos, pero no con una asesoría psicológica, porque no soy psicólogo. Pero sí conozco bien todo lo que le está pasando a la persona y a veces acompaño a algunos en ese proceso, pero te digo, no solo desde esa perspectiva, sino porque yo estuve metido en ese mundo. Sí, ese fue mi gran talón de Aquiles y por lo mismo de la pornografía, una vivencia de la sexualidad muy desordenada, muy abusada, Distorsionada, muy muy mal mal usada y todo usada, eso. como diría Juan Pablo II. Sí. Y te digo, en mi caso, en aquella época donde no tenía celulares, mi primer consumo fue a los 9 años. Y cuando ya quise salir, ya habían pasado más de 15 años, aproximadamente, sí. Todavía la salida me llevó entre que dije quiero salir, que fue un poquito antes, y ya de veras salir, te puedo decir, fue un proceso de unos 4 o 5 años más. Una O lucha sea, una larga. lucha entre unos, ¿qué te diría? Unos 18 años, tal vez, por ahí, Wow. digámosle promedio, ¿verdad? Pensaba Sí. en esto un poquito, Mene.
para nuestra generación era difícil ver pornografía. Sí. Era muy difícil y a pesar de que conseguía ser muy difícil. Ujú. Y ahora no solo estamos hablando de un sitio en internet particular donde puedo ver, lo decías en el programa anterior, o sea, el sobreestímulo sexual de esta Ujú. sociedad Sí. que aparece en todos lados, desde una valla Todo. publicitaria en la carretera, un dibujo animado incluso, Sí. ¿verdad? La música ya ni digamos, o sea, ya es parte de lo que estamos Sí. consumiendo. Es un elemento de la cultura que para las nuevas generaciones pareciera ser normal, pero es un elemento anormal. Y sí, y mira, con este tema a mí me impresiona, te doy algunas estadísticas de las que manejamos, por ejemplo, de países que tienen un poco estos estudios. España sacaba una estadística que calculaban que un 5%, 6% de la población, decía entre 5 y 7, digámosle 5 para ponerlo lo menos, está sufriendo una adicción a la pornografía de población mundial, sacaban. O sea, estás hablando, pudieras decir, hoy cuántos, Son que unos millones. 400 millones de personas. Adicción como tal. Había una estadística de Estados Unidos que decía el 80% de los jóvenes está consumiendo pornografía de forma diaria. Y el problema es lo que estás viendo estás teniendo una versión distorsionada de lo que la sexualidad humana debe ser y de lo que el acto sexual significa. Y eso le está saliendo muy caro a las personas que están consumiendo, porque muy en el fondo, ¿por qué, ¿por qué uno empieza a ver pornografía? Muchas veces es porque te gana la curiosidad, bien decías en el caso que nos comentabas, te gana la curiosidad, escuchas una palabra, te genera cierto morbo, porque sabes que tiene algo por ahí, pero no sabes del todo de qué. Y entre más chiquitos sos, pues simplemente simple curiosidad. Pero ¿por qué impacta tanto? Porque en el fondo de nuestro corazón, el corazón está hecho para amar y ser amados. Estamos hechos, el ser humano, digámosle, ¿verdad? Estamos hechos para amar y ser amados. Y ese deseo del amor trae consigo también el componente físico o sensual, digámosle de alguna forma, es amor eros, digamos, ¿verdad? Ese amor de atracción física es natural en el ser humano. Y al ser algo natural, es muy atractivo. Si presentas una versión maximizada de lo que eso debería ser, fantasiosa, ah, de ciencia ficción, valga la redundancia, Sí. entonces el impacto es muy fuerte porque, claro, conforme vas creciendo y vas madurando y desarrollando, no, o sea, el ser humano se tarda en madurar y desarrollar a nivel cerebral, a nivel físico. Entonces, cuando te presentan estos elementos, no sabes cómo procesarlos, sabes que en el fondo es algo que querés naturalmente y empezás a creer que esa debería ser la realidad. Entonces empezás a vivir o a madurar de una forma tan distorsionada en este campo que empezás a vivirlo mal en un montón de situaciones, en muchos Sí, elementos, digámoslo Juan así. Pablo II decía que el error de la pornografía es la reducción, ¿no? Reducirse Ujú, al ser humano a el acto ujú, sexual, que es parte de la vida, por supuesto, que ujú. es parte fundante de la vida. Entonces decía, el problema está en esto, en el reduccionismo, ¿no? Que lo Sí, reducís sí, precisamente a eso, cuando el ser humano es mucho mucho más, más. como lo estás diciendo. Entonces, lo decías, es un problema que tiene que ver a Mm, nivel psicológico, a nivel físico, a nivel espiritual. Mene, mm. ¿cuáles son los problemas más puntuales que nacen de una adicción a la pornografía? Sí, Hmm, particulares, o sea, yo sé que son muchos, sí, pero te voy a hablar tal vez desde mi caso y desde mucha gente cercana con la que pues he vivido esto o he estado ahí cerca tratando de acompañar o ayudar. En casos puntuales, primero, al tener una distorsión de lo que es el acto sexual, bien decías, es un uso de la otra persona, un reduccionismo. Te acostumbras a ese tipo de dinámica en muchos ambientes de tu vida, no solo en un ambiente de relación hombre-mujer, digamos, o en un noviazgo o en un matrimonio, digamos, sino que te acostumbras a una dinámica de uso del otro. Y eso al final siempre es egoísmo, utilitarismo. un utilitarismo, al final de cuentas. Entonces la pornografía te lleva
a funcionar de esa forma. ¿Por qué? Porque solo buscas para mí Sí. mi placer, lo que yo quiero, lo que puedo ver. Si esto ya no me produce cambio, doy clic a otra O sea, no página, veo estamos otra hablando cosa. algo netamente sexual, entonces estamos hablando Ajá, de que en mis relaciones las empiezo a basar en torno a el al uso, utilitarismo. ajá, ¿Me sirve, no me sirve? ¿Lo puedo usar, no lo puedo usar? Wow, exacto. no lo había Y, oído y, antes, y interesante. eso, ajá, ahorita no estamos hablando de la parte sexual, porque en la sexual es más explícito, digamos, o Sí, sea, sí, pero lo común tiene pero en, mucho que ajá, ver. en otros elementos que la gente no ve, por eso es que digo, es una pandemia. Te acostumbras a ese uso de las personas. Y ese uso también te, eh, ¿cómo diríamos? Desensibiliza o te quita sensibilidad y la capacidad de ser empático con otros. Te vuelves mucho más frío, Sí. mucho más frío ante los sentimientos ajenos y lo sabes bloquear muy bien. Y eso es un gran problema. Una especie de estoicismo, entonces. Ajá, es, y No como tal, pero de alguna sí, pero manera, digamos, ajá, o ajá, sea, el querer cerrarse y sí. no siento nada, digamos, ¿verdad? Y esto es un gran problema porque esto, o sea, te puede generar dinámicas demasiado, no sé si decirle tóxicas, pero demasiado que te dañan mucho y que dañas mucho porque no sabes simpatizar con otras personas. O sea que relaciones donde uso al otro, Ujú, relaciones donde no hay empatía, exacto. ya no digamos compasión, ¿verdad? Eso ya decir Ajá, mucho, eso ¿verdad? O sea, estoy encerrado en mí no mismo, está en tu no me vocabulario. interesa el otro. Ujú, Pero mira, solo estas 2 cosas, de la manera que la estás planteando, que te soy honesto, novedad para mí, y ujú, gracias, ujú. te dice mucho de lo que entonces el ser humano puede construir alrededor de él. Ajá. Entonces, ¿para qué me sirve el otro? Ya quedó claro que no estamos hablando solo de tema sexual, Sí, claro. ¿verdad? Entonces me cierro al otro y ya no me interesa cómo está el otro. O sea, Ujú. es un egoísmo Eso. puro, ¿no? Y de alguna forma también te bloqueas contigo mismo, Okey. porque en el fondo sabes que lo que estás haciendo, lo sabes, sabes que no está bien, sabes que hay una vergüenza, empezás a llevar una doble vida. La vida que todos conocen hacia afuera, ese José Manuel, que es licenciado, que salía muy bien en las notas, que era nadador, que ganaba aquí y allá, que tuvo ciertos logros pues interesantes, que se lleva bien con la gente, pero no quieres que sepan la otra parte de tu currículum, el que mira pornografía diaria, el que está cayendo en muchos desórdenes sexuales, el que... Y entonces vivís una doble vida, digamos, lo Ujú. que proyectas hacia afuera y lo que te guardas. Y esta dinámica también la llevas a tu dinámica relacional con la gente, no solo pareja, familia, amigos, en donde ya no logras ser lo suficientemente auténtico ni te sentís capaz de ser vos mismo porque siempre tenés miedo a que descubran esa parte tuya. Entonces también de alguna forma empezás a vivir como Una doble una vida, doble moral, ya. digámosle, ¿verdad? Y el miedo, o sea, que es A que parte, te descubran ya. aparte. Hablábamos, hablaste algo importante que a veces tampoco se comprende muy bien, ¿verdad? Porque cuando en Occidente hablamos de eros, Ujú, erótico, o sea, ajá, automáticamente lo relacionamos con sexualidad y no es sí. así. O sea, en la filosofía griega, y voy a traer otro grande a la par de nosotros, Benedicto XVI, cuando Mm, escribió esta encíclica maravillosa, Dios es amor, a mucha gente le chocó que empezara hablando del ujú, eros, ¿verdad? ujú, Porque en nuestra cosmovisión un poco mal formada, erótico, malo, ¿verdad? ajá, Pero es el primer grado de amor, ¿verdad? Lo ujú, natural, lo ujú. que decías, lo que me atrae, Lo es parte sensible, de, ajá. pero este eros que tiene que madurar, como lo decías Ujú, muy bien. Y un sí, elemento como la pornografía, lo que menos va a hacer es dejarnos madurar en total. esa área de nuestra vida, Ujú, sino que la va a distorsionar y por ende va a distorsionar todo lo que viene después. totalmente. Si nos vamos al campo sexual, obviamente no es necesario dar detalles, pero Sí, por ejemplo, la persona vive insatisfecha. sí. Vivís insatisfecho con tus relaciones, digamos, en el menos peor de los casos, en un matrimonio, digamos, porque sabemos que el acto sexual es, Ujú. no está de más decirlo, pero sabemos que está reservado para el matrimonio, pero mantiene a la persona siempre insatisfecha dentro de su matrimonio. Quienes lo hemos, vivimos este vicio desde fuera del matrimonio, también desde nuestra soltería, noviazgos, etcétera. eh, Siempre hay un elemento que genera, que te hace ruido, que decís, tal vez alcanzo cierta satisfacción física, pero tu corazón siempre queda insatisfecho. Y eso genera un vacío que no te termina de hacer clic
y no sos capaz de sobrepasar cuando vienen las mareas fuertes en una relación, no sos capaz de sobrepasarlas cuando vives una dinámica de este tipo en la que estás envuelto en pornografía por la forma en cómo te decidís relacionar con los demás. No, y que la insatisfacción es elemento de cualquier adicción, ¿verdad, men? O sea, Sí, por eso es que siempre estamos buscando por eso, más, ajá, más, más, porque la insatisfacción cada vez es más grande. Y sí, entenderlo, eh, entender que la adicción sexual está considerada como tal, sí. como una enfermedad, como una patología, y que es de las más peligrosas, ¿verdad? Sí, Porque porque es un elemento de tu conlleva, vida. no, y que conlleva Ujú, otras cosas, eso me va a llevar, ujú. ¿verdad? Puede llevar a consumo de drogas, de alcohol, o sea, puede llevar Sí, muchas cosas, no es el tema, pero la palabra aquí es insatisfacción. O sea, sí, nunca va a haber una satisfacción sí. dentro de un ambiente como este. No la vas a Nunca, conseguir. nunca, nunca. Y siempre va a escalar. Siempre va a escalar. Incluso hay un factor fisiológico. No sé si decirle biológico, digámosle mejor. Hay un factor biológico. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral, a nivel dopamina, a nivel delta fosb, que es otra proteína, digamos, que el cerebro segrega, y muchas otras, adrenalina, noradrenalina, pero lo segrega en cantidades tan fuertes que es lo que hace que el cuerpo tenga esa necesidad de dependencia de quiero más, quiero más, quiero más. La dopamina, por ejemplo, Ujú. que suele ser esto lo sabrás bien, bien vos desde tu expertise, pero suele ser una de las hormonas que está desequilibrada en una persona que es adicta a algo. O sea, esos niveles de dopamina, esos picos de dopamina Sí, son muy fuertes. Se ha descubierto que quien consume pornografía llega a tener niveles más porcionados. desproporcionados, se me trabé ahí Sí. con la palabra, de dopamina, llega a segregar más niveles desproporcionados que personas que son adictas a la cocaína y heroína. Y esas son drogas bien adictivas. Imagínate si llega a tirar a veces Más. cantidades más fuertes. Por eso es que te engancha demasiado y cuesta mucho dejarlo. Y más aún, que es donde yo digo, esa es la parte complicada, porque bueno, alguien que es adicto a alguna droga tiene que ver dónde consigue la droga. Alguien adicto al tabaco, incluso digámosle al celular, pues si te quitan el celular empieza ese craving, ¿verdad? Esa ansiedad, igual con cualquier otra, pero el tema de la pornografía es que te pega en todas tus dimensiones y lo puedes encontrar en cualquier momento, pero va, te quitaron los aparatos y ya no lo tenés. Sos un ser sexuado, tu cuerpo está pidiendo también esa parte y en tu mente quedaron grabadas todas esas imágenes, videos, etcétera, y en tu mente es tu refugio para ir a calmar esa ansiedad y tarde o temprano volvés a caer, si no Sí. viste, pero igual caes en ese ciclo adictivo de pensamientos impuros, de todas estas fantasías que te llevan a la masturbación y que te llevan a cualquier otro tipo de acto si pudieras hacerlo. Entonces vivís en un ciclo vicioso bien complicado que si no se trabaja de forma integral es difícil salir. Hablaste de algo bien importante, o sea, es algo que se vive adentro, o sea, tocaste el tema físico Ujú, desde tu experiencia, porque al final, ujú, gracias por tu testimonio, creo que dice más que 1000 datos. El tema psíquico y el tema espiritual, ujú. ¿cuáles fueron las herramientas que encontraste para ayudarte? Sí, mira, en mi caso, yo empecé desde la parte espiritual y creí que solo por eso iba a salir. No me había percatado de todos los otros elementos. Entonces empecé mucho, claro, confesarme. Caída que tenía era ir a buscar confesión y a veces era a diario. Y era hasta me sentía, ya sabes, te sentís sucio, te sentís mal, te sentís, pero ¿por qué si otra vez me vuelvo a embarrar en lo mismo? ¿Para qué seguirme confesando? Esa tentación de no quererte confesar y después no, vamos otra vez. Y me tocaba el mismo sacerdote a veces. Entonces ya te imaginas. Pero, eh, pero de veras había un deseo genuino de salir de ahí. Pero empecé mucho con confesión, misa diaria, rosario. Claro, eso ayudó mucho, pero no terminaba de salir. Con el tiempo fui entendiendo que había un factor psicológico, que había un factor físico, incluso afectivo. Yo me di cuenta que yo no era capaz de llevar relaciones, digamos, con las mujeres con las que salí en su momento, donde tuve un sentimiento auténtico y quise formalizar algo, me di cuenta que no era capaz de un compromiso más serio.
Cuando venía el compromiso, cuando se daba el momento de un paso a algo más, un noviazgo más ya formalizado, ya, yo siempre me retiraba, huía del lugar, digamos así, y con el tiempo fui amarrando que era por este tema, porque te acostumbras a algo, gratificación instantánea, algo fácil, que no te lleva esfuerzo ni sacrificio, y que cuando eso toca, qué aburrido, mejor cambio. Y me di cuenta que eso lo llevé a mis relaciones también. Y me di cuenta que no pude llevar ciertas relaciones que pudieron haber sido buenas, probablemente, que eran buenas mujeres, y que yo a la hora de la parte del compromiso no lograba. Entonces, me di cuenta que había que trabajar una parte psicológica, ya lo trabajé muy tarde, creo yo, al proceso en el que iba. O sea, Ujú. pudo durar menos si me hubiera dado cuenta antes, tal vez. En esa parte lo trabajé muy poco, para serte sincero, en el momento que ya iba saliendo, pero después sí le seguí dando importancia, digamos, y sí seguí trabajando en esa parte. Y a nivel físico hay ciertas cosas que te ayudan mucho. Por ejemplo, el ejercicio me ayudó mucho. El ejercicio me ayudó. Siempre he sido persona de deporte, pero me di cuenta que no podía dejar de hacerlo hasta por esto. Y, y me ayudó un montón esa parte también. Una comunidad con quien, un grupo católico, cuando empezó Jubit también, ir jalando la carreta con gente que va al mismo ideal en el que querés ir. Entonces eso obviamente te ayuda. Es una carga compartida, pesa menos. Y esos elementos me ayudaron. Mira, importante algo que dijiste, y qué bueno que lo dijiste. La gracia supone la naturaleza, decía Tomás de Aquino, ¿verdad? La gracia no da lo que la naturaleza no posee, mas la gracia la santifica, la perfecciona y la eleva. Ujú, Y qué bueno que lo dijiste, a veces tenemos un elemento o tenemos el otro. A veces ujú, tenemos el elemento físico, ujú. psicológico, pero nos falta el espiritual, o a veces en tu caso el espiritual, pero hacía Ajá, falta me esto faltaba. otro. Y creo que esto es bien importante para la Así gente es. que pueda estar necesitando esta ayuda, para entender que sí necesitamos Sí, las ayudas necesarias sí, para, ¿verdad? sí. Cuesta ser vulnerable, me imagino, Meni, ¿no? Como en todo, aceptarlo primero, darte cuenta que tenés un problema y buscar ayuda. Porque a veces ya sabes, yo ya sabía que estaba mal. Ujú. La parte que más me costó fue buscar ayuda. Tal vez por eso mismo incluso que me acostumbré a una dinámica que me encapsulaba para que no se supiera esta otra parte Sí, mía, era muy evasivo. A la fecha creo que, y la gente que me conoce así muy de cerca te sabe decir que yo suelo ser un poquito más evasivo en muchas cosas. Eh, entonces, ya pedir ayuda fue la parte tal vez más difícil en mi caso. En muchos es aceptarlo. Mucha gente cree, y conozco casos, ven la pornografía y creen que no están, primero, haciendo nada malo, y segundo, que a ellos no les está pasando nada mal. Pero te das cuenta que es gente que no lleva una relación sana de pareja, por ejemplo. Te das cuenta que es gente que es infiel. Y entonces ves que hay muchos elementos cómo afecta, porque al final, lo decías un poco antes, ese eros, ese amor sensible, digámosle, en el plan de Dios, Juan Pablo II me gusta cómo lo planteaba ahí, pero te tiene que invitar a un amor ágape, que el amor ágape es un amor de entrega total. La pornografía te deja solo en la parte sensible y solo se enfoca en lo sensible. Si no te lleva a una entrega, a una donación total, nunca va a satisfacer. Por eso es que la pornografía tampoco satisface el corazón. no, no hay un amor sacrificial. Exacto. Mene, ¿cómo ilumina la teología del cuerpo esta, que es una de Ujú. tantas desviaciones de la sexualidad? Pero ¿cómo la ilumina hoy? Mira, te digo, en mi caso, una de las cosas que me ayudó a nivel formativo fue toparme con la teología del cuerpo. Ok. Cuando me topé con eso fue una bomba para mí. Fue, alguien me está diciendo que la sexualidad es buena en el plan de Dios. No solo buena, que incluso santifica. Dije yo, esa parte me la perdí en las catequesis o en esto tengo que descubrir más, porque si contra esto estaba batallando, Que la cama es un altar. que la cama es un altar que santifica el matrimonio, Claro. dice Santo Tomás de Aquino, dije yo, ¿y esto porque nadie me lo dijo? Sí. Y, y Juan Pablo II, ahí empecé a entender también la teología del cuerpo, me ayudó muchísimo y de hecho a la fecha, por eso la sigo leyendo, veo autores, busco, porque eso fue un cambio radical en mi visión de la sexualidad. Juan Pablo II decía, no es el problema no es lo mucho que enseña de la persona, sino lo poco de lo que la persona es. Y entonces ahí dije yo, es cierto, o sea, en mi vida es cierto, lo he vivido
en mis experiencias me he dado cuenta y en muchas relaciones, cuando he tenido un sentimiento auténtico por una mujer, no he sabido comprometerme y llevar relación sana. Y en otras relaciones desordenadas que he tenido, solo ha sido utilizarlas. Entonces digo, es cierto lo que dice Juan Pablo II, entonces me metí. Y de las cosas, de los elementos que veo yo que son muchísimos, ¿verdad? Pero tal vez algunos elementos que a mí me ayudaron a ver cómo esto ilumina, digamos, por ejemplo, en el tema del acto conyugal. Me gusta decirle acto conyugal porque creo que va más Sí, acorde a lo que su naturaleza debería ser, ¿verdad? Hay una frase y hasta me la aprendí de tanto que me impactó, que decía Juan Pablo II: tan sublime es el acto, o sea, esta vocación al matrimonio, el acto conyugal, que busca transmitir en el orden de lo visible la realidad invisible, escondida en Dios desde toda la eternidad. Yo dije, a ver, ¿de qué me están hablando aquí? Esa realidad de que Dios es comunión de amor entre personas. Y entonces para mí eso fue, mira, esa frase, no me preguntes por qué o cómo, pero esa frase me entró tanto que en el momento hasta me acuerdo en qué libro la leí, porque era otro autor que citaba a Juan Pablo II. Y, y bueno, ya cuando te vas a las catequesis lo ves también ahí, pero mira, lo leía y lo releía y le volvía a dar vueltas. Me acuerdo ese día, era de noche incluso, me pasé la noche un buen rato solo en esa página, dándole vueltas a eso. Y fue entender que al final de cuentas, la sexualidad o a través del cuerpo, digamos, eh, podemos ser capaces de ser comunión de amor y de entrega total entre personas. Eso para mí fue un cambio, porque fue decir, la sexualidad sí es buena en el plan de Dios, sí es querida por Dios y santifica. Cuando estás en la pornografía, la sexualidad solo la ves desde una perspectiva morbosa, desde una perspectiva de hasta como de medio cinismo, de novedad en el sentido solo físico, pero no lo ves como algo que tiene un impacto espiritual, que tiene un impacto anímico, que tiene un componente que te une más a esa persona. Entonces, entender que la sexualidad es querida en el plan de Dios, que la sexualidad nos invita a una comunión de amor, ¿sí? Entre personas. Y ojo, que en la teología del cuerpo no se habla solo del matrimonio, ¿verdad? Pero que te habla de la capacidad de un amor de entrega total. ujú. A mí hacer ese cambio me ayudó muchísimo, entender que a eso nos invitaba. Bueno, Agustín hablaba en su momento de la comunión de almas, ¿verdad? Ese Ujú, amor que va más allá de la unión física. Agustín lo aplicaba en su momento a este santo matrimonio, José y María, ¿verdad? ujú. Que cuando uno habla de esto hoy, imposible. ¿Cómo puede haber matrimonio si no hay unión conyugal? Pero Agustín ya hablaba de esto, ¿verdad? Ujú, De esta comunión de almas, de esta unión de almas. Y creo que dijiste algo de la teología del cuerpo, nos enseñó ujú. lo positivo de la sexualidad, Sí, por ende lo positivo del cuerpo. sí. Aquí, por supuesto, entra la filosofía y la teología católica, que en su Ujú, momento y en una época particular, el cuerpo sí fue presentado como malo, ¿verdad? Y todavía tenemos algunos místicos que nos presentan el alma como encarcelada en el ujú, cuerpo ujú. y el cuerpo la cárcel del alma y que Sí. hasta que se libere el alma va a estar en el lugar que le corresponde. Pero de esta sobredimensión del alma, que no está errada del todo, pasamos sin Dios, obviamente, a una sobredimensión del cuerpo, a Ujú. este culto al cuerpo que también Sí, entra en el tema pornográfico, ¿verdad? también. Que Ujú. lo vemos de otras maneras, tal vez no en el tema sexual meramente de unión, sino un culto al Sí. cuerpo exagerado, ¿verdad? Ya aquí nos metemos a otro problema desde cirugías, etcétera, Ajá. etcétera. Eh, entonces nos fuimos de un lugar al otro. El equilibrio es este, ¿no? Entender, como decía otra grande, Santa Edith Stein, el alma informa al cuerpo, el alma Ujú, le da forma al mm. cuerpo. Entonces, si no hay separación en el ser humano entre alma y cuerpo, tampoco en Es la entrega hay separación, ujú. aunque la obviemos. Y de ahí viene esta insatisfacción de la que estás hablando, ¿verdad? En lo Sí. físico sí hay cierto grado de satisfacción, pero ese vacío del corazón del que hablamos Ujú. cada vez se hace más grande. Sí, porque al final de cuentas no van en armonía. Y, hay ruptura entre lo interior y exterior, y regresando a lo mismo, no es que el cuerpo me esté jalando, porque lo que hago con el cuerpo
termina siendo el resultado de lo que antes consentía en la mente y en el corazón. Entonces, al final de cuentas, cuando hay esa ruptura, la ruptura siempre trae la muerte. Pudiéramos decir lo mismo, el cuerpo y el alma, si hay una ruptura, diríamos es la muerte Ujú, física. ujú. Espiritualmente, si queremos verlo desde el pecado, cuando hay ruptura o cuando no estamos en armonía en nuestras dimensiones, nos va a llevar a la muerte. Y eso es lo que no nos permite ese amor que da vida, ese amor que es capaz de ser fecundo, y no estoy hablando solo físicamente, sino fecundo espiritualmente, fecundo afectivamente. Y, y la pornografía te quita todo esto definitivamente, te quita toda esa oportunidad de armonizar. Y claro, ahí es donde tiene que venir una purificación de la mente, una purificación del corazón, de los sentimientos, porque los sentimientos también se pueden educar, ¿sí? Porque al final, cuerpo, mente, espíritu, que pudiéramos decir, depende de la cosmovisión, pero cuerpo, alma, espiritual, como le dijéramos, pero las dimensiones del ser humano Sí. las debemos armonizar otra vez para alcanzar esa plenitud que buscamos. Hablabas anteriormente en el podcast, y lo decíamos en torno a la vocación, eh, de sí o sí necesitamos un tiempo para detenernos, Mm. para reflexionar, para pensar, para meditar. ¿Te costó? Porque más allá de la práctica que nos la comentás, ¿verdad? Misa, confesión, Ujú. rosario, que son prácticas de oración, contemplación y meditación, necesitamos ese tiempo para... Sí. ¿Te costó, Mene? ¿No te costó esa experiencia? Fíjate que en el momento que empecé con ese oración diaria, por ejemplo, que nos inculcaban, busquemos en los espacios de oración diaria y todo, en algunos momentos, o cuando me fui a esta comunidad religiosa, pues tenías horario incluso, y los celulares todavía no eran tan fuertes, las redes sociales tampoco, WhatsApp, todo esto no era. Entonces, de alguna forma, no me costó tanto, diría yo, porque tal vez los distractores externos eran menos y se dieron las situaciones para que inculcar el hábito. De hecho, te digo, hoy una de las cosas que a veces lamento o que me da cierto pesar es no tener algunos minutos en el día para detenerme y solo contemplar un rato, estar en silencio. Fue algo que sí se quedó, digamos, fue como un hábito que sí logré hacer, pero fue a base también de sacrificio, disciplina, constancia y por supuesto la gracia, ¿verdad? Que Dios da la gracia, pero te soy muy sincero, en mi caso te diría, creo que no me costó, creo que también vino de la mano de la época de mi enamoramiento de Dios. Entonces, que yo me quería devorar los libros, quería saber más, quería conocer, iba. Entonces, en ese sentido, creo que coincidió en ese momento en el que estás como muy motivado, Pero sí se necesita, pero se definitivamente. necesita. Y a partir de que ya no lo he tenido tan ordenado como en esas épocas, me sigue pesando, me sigue costando a veces y sé que en mi vida, a veces cuando he estado mal, sé que lo primero que voy a ver es cómo está mi oración. Y digo, aquí estoy fallando, me está faltando. La influencia espiritual, Mene, negativa. En el tema de la pornografía y tantos males, cómo lo describirías? Demoníaco, así Wow, de, así de explícito, wow. porque un valor, algo tan sublime en el plan de Dios como es la sexualidad, definitivamente lo que es más sagrado para Dios, el demonio es lo que más va a buscar destruir, demeritar, tergiversar. Incluso si nos vamos a los mandamientos, la vez que vi esto, lo leí, ya ni me acuerdo dónde o cómo, pero siempre me quedó grabado, fue, incluso si ves de los 10 mandamientos, dos te hablan de sexualidad, el sexto y noveno, de lo que haces actos, de lo que concebís en la mente y en el corazón. O sea, así de importante es en el plan de Dios. Si es así de importante, si es tan grande el designio detrás de la sexualidad, con más razón el demonio por ahí ataca mucho, ¿verdad? Esta cultura hipersexualizada ha sido un plan maquinado. Claro, él es el autor intelectual. Otra cosa son las estructuras y quienes se han encargado de atender esa voz, Sí. digámosle así. Pero hoy, si te das cuenta, muchos de los males sociales que vivimos, muchos de los problemas de la cultura de la vida, de los que trabajamos en Juvid, abortos, anticoncepción, temas de ideología de género, eh, ¿qué otros? El culto al cuerpo, toda esta idolatría al cuerpo, muy, muy en su raíz más profunda, te das cuenta que son problemas de una concepción errada de lo que la sexualidad humana debe ser y de la vivencia de la sexualidad.
es paradójico, si querés verlo así, o no sé qué palabra utilizar, que al final no se trata del cuerpo en sí mismo, y lo mencionaste Ujú, muchas veces, ujú, se trata del corazón, ¿verdad? ujú, Ya nos lo advertía el Antiguo Testamento, ante toda cosa guardada, primero guarda tu corazón, ujú. y Jesús nos dejó ahí una palabra que Juan Pablo II la explica muy bien en la teología del cuerpo, pero los vamos a invitar a que busquen el curso de teología del cuerpo de Juvida, así lo amplían, ¿verdad? Cuando Juan Pablo II hablaba del adulterio del corazón, Ujú, ¿verdad? ujú. Que se le puede poner también fornicación del corazón, porque lo dijiste, empieza Ujú. con un deseo y empieza Sí, adentro. sí. Y esto que concebimos, ¿verdad? Que Mm, consentimos y, sí, como dijiste bien, atendemos, es lo que lleva al acto concreto, ¿verdad? exacto. Pero empieza una distorsión del corazón. Lo decías anteriormente en el podcast de la familia, lo dejamos como de último, las heridas, o sea, Ujú. detrás de esto también hay heridas. ¿Había alguna herida particular? Hablaste del tema afectivo, ¿verdad? Sí. Desde tu experiencia, ¿alguna herida particular que crees que estaba Em, ahí? a raíz de este tema, Sí, 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 del consumo, digamos, ¿verdad? sí. Sí, mira, a nivel afectivo te diría mucho esa parte, por lo menos cuando estaba muy dañado, todavía no había empezado a Ujú, restaurar y a sanar cosas, el hecho de no poder llevar una relación sana a nivel afectivo. Siempre terminaban mal mis relaciones y, como te digo, en momentos donde yo tenía un sentimiento auténtico, sincero por la persona, y terminaban mal a nivel afectivo en ese sentido. Te digo, ya después de haberlo tratado con Erika, cuando nos conocimos yo ya casi había salido de esto. Te diría, ya prácticamente estaba fuera de este mundo. Eh, y con Erika intentamos hacer las cosas bien. De hecho, pues por gracia de Dios, bendito Dios, logramos que nuestro primer acto conyugal fue nuestra noche de bodas. Entonces yo ya llevaba un buen tiempo de no tener relaciones sexuales, sobre todo también porque se lo había ofrecido a Dios, le había pedido que me diera la gracia, que yo no quería volver a tener ninguna relación sino si me casaba algún día con mi esposo. Y ya te digo, en mi vida de casados regresaron muchos fantasmas, dirían muchas veces, regresaron muchas cosas que ujú. me di cuenta que no había trabajado. Y Erika me ayudó de alguna forma también a llevarlo, me ayudó a ver, habían ciertas cosas en nuestra intimidad donde yo me empezaba a sentir incómodo, donde me venían a mí ciertos pensamientos y me hacía regresar y decir, aquí hay todavía heridas que tengo que terminar de... O sea, te das cuenta hasta dónde llegó el impacto, a pesar de que ya había salido de ese mundo Sí, y que seguía trabajando espiritualmente, físicamente, psicológicamente. Y en el momento que entablé mi relación más seria, que ahora es mi matrimonio, ¿verdad? Aún ahí habían heridas abiertas de años atrás que no había visto sino hasta ese momento. Entonces, te diría eso fue para mí una cosa curiosa, no sé cómo decirlo, una cosa impactante, ver que en el matrimonio yo creí que ya entraba bastante entero, digámosle, integral, ujú, y me di cuenta que todavía había muchas hacía cosas que falta. sanar para que nuestra relación siguiera o llevar un buen encauce. Erika ha sido excelente en ese sentido, me ha comprendido muy bien, me ha ayudado a llevar adelante las cosas. Me acuerdo un día que incluso vino y, o sea, me miraba a la cara, me decía, mírame a mí, enfócate en mí, soy yo, no tengas miedo, o sea, no tengas miedo de lo que sentís y de lo que me querrás decir. Y eso también fue un poco sanador, ¿verdad? Ya sabes, como sentir el apoyo de ella evidentemente viendo tal vez algunas cosas con las que estaba batallando, pero, pero te cobra más factura de la que crees. Wow, es un tema Mm, bastante amplio. O sea, necesitamos sí, sanación interior, definitivamente esa liberación espiritual, ese sí, acompañamiento ujú, maduro, porque tiene que ser un sí, acompañamiento maduro, y la vulnerabilidad de decir necesito ujú. ayuda, ayúdenme. Se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que abrir la serie y vamos a invitar a Erika. Sí, es interesante Hablar con desde su con perspectiva. matrimonio. No, yo creo que hace Ujú, tanta falta, Mene, tanta sí, falta. Y estoy seguro que lo que hacen en Juvid eh, ha de dar muchos frutos y va a seguir dando muchos frutos a pesar de las ojalá. batallas y de las luchas. Mene, gracias por abrir el Gracias, corazón, Max. No, por abrir el gracias, ya corazón. sabes De que verdad que esto aquí dice estamos mucho. No va a ser el último. Vamos a con todo programar a gusto. otros. Y les agradecemos a quienes de verdad nos siguen, están con nosotros. Por favor, recen por nosotros
por estos apostolados como el de Jubil, Por como el favor. nuestro, como tantos que hay en la iglesia. Sí. Mene lo mencionó muchas veces, la gracia. Lo primero que necesitamos es la gracia. Nosotros correspondemos a la gracia en la medida de lo posible. Compartan, síganos y de verdad gracias por estar con nosotros.